La quinta trompeta se nos dice entonces, según el cuadro que tenemos acá, fíjense ustedes, voy a anotar algo en la pizarra para que lo tengan presente. De la quinta trompeta, voy a anotar aquí, de la quinta trompeta, se nos dice que inicia 2,5 años después de la primera. Eso lo dice en el minuto, a la hora 42. Luego dice 006, 024. Esto es del video 2. Hay otro video, hermano. Esta información está sacada de 2 videos. Los dos tienen que ver con la interpretación de las trompetas al futuro. El primero es el video que mencionamos ahí al inicio. Del segundo lo vamos a dar ahorita, pero lo pueden entender, lo buscan así también, las trompetas, y entonces ahí aparece. En ese segundo video, en el minuto 006, en el minuto 024, ahí se menciona que 2 años y medio después de que se tocó la primera trompeta, vamos a poner aquí la primera, 2 años y medio después se toca la quinta trompeta. Eso se nos enseña ahí en esa interpretación. 2 años y medio después de la primera trompeta se toca la quinta trompeta. Es decir, que todos los sucesos que pasaron aquí, los asteroides, meteoritos, volcanes, pasan un lapso más o menos de 2 años y medio, porque es cuando se toca la quinta trompeta. ¿Qué sucede durante la quinta trompeta? Bueno, se nos dice que durante la quinta trompeta, hermanos, Satanás se aparece y trata de imitar la venida del Señor. Se nos dice que durante la quinta trompeta Satanás se aparece y trata de imitar la venida del Señor. Y también se nos dice, hermanos, que durante la quinta trompeta van a ser atormentados los ateos durante un periodo de 5 meses literales. Así se menciona, aunque no se da tampoco un sustento. Pero entonces durante la quinta trompeta Satanás trata de evitar la venida del Señor, y por 5 meses son atormentados los ateos. Eso se nos dice en los minutos que ya mencioné durante la quinta trompeta. ¿Sí? Durante la sexta trompeta, hermanos, durante la sexta trompeta se nos dice que muere 1/3 de los habitantes de la tierra. 1/3 de los habitantes de la tierra muere durante la sexta trompeta. Si notan, aquí pusimos ya un orden de acontecimientos según la interpretación que estamos mirando, y partimos desde aquí. Miren, según el espíritu de profecía, ha sucedido todo esto, que es el pequeño tiempo de angustia, la predicación del sábado, el fuerte clamor, la lluvia tardía, y luego viene la gran tribulación. Ponemos a la par esta cartulina porque según esta interpretación, la gran tribulación inicia con 8:5. Aquí estamos hablando de la gran tribulación y aquí ya hablamos también de la gran tribulación, ¿sí? La primera trompeta dice que 30 días después caen meteoritos que queman 1/3 de la vegetación de la Tierra. La segunda trompeta dice que pocos días después un asteroide cae en el mar, muere un número infinito de personas. La tercera trompeta dice que otro asteroide cae en la Tierra y afecta al agua potable y habrá erupciones volcánicas y todo lo que ya mencionamos. La cuarta trompeta dice que las cenizas oscurecerán el cielo, se perderán cosechas, los animales matarán por hambre, se cita Apocalipsis 6:8, morirá 1/4 de la población de la Tierra, es decir, 1.5 billones. La gente lee la Biblia, y aquí, hermanos, omití decir esto, se nos dice también que durante la cuarta trompeta es cuando Dios usa a los 144,000 durante 42 meses para que prediquen el mensaje final a Dios y para que le expliquen a la gente qué es lo que está pasando. Porque se acuerdan que la gente dice, bueno, ¿por qué tanta amor tan...? Entonces en la cuarta trompeta Dios usa a los 144,000
para que vayan, expliquen a la gente lo que está pasando y van a predicar los 144,000 por 42 meses o 3 años y medio literales. Y durante la quinta trompeta, hermanos, que ocurre 2 años y medio después del toque de la primera, Satanás se aparece, trata de imitar la venida del Señor, y Satanás atormenta a los ateos durante 5 meses. Ajá. Esta información, hermanos, la encuentran en el video 2 también, en los minutos 0:24, 0:06 y 1:42, hermanos. Muy bien, vamos a avanzar y vamos ahora a la sexta trompeta. ¿Qué pasa durante la sexta trompeta, hermanos? Bueno, se nos dice que durante la sexta trompeta muere 1/3 de los habitantes de la tierra. ¿Ah? Muere 1/3 de los habitantes de la tierra, y también se nos menciona ahí que sucede la ley dominical. Ustedes pueden checarlo, hermanos, en el video, eso lo van a encontrar en el minuto, a la hora con 8, a la hora 29, a la hora con 11:30 del video 2, ahí van a encontrar toda esa información, hermanos, ¿sí? Es así el orden de acontecimientos. Y por último, hermanos, durante la séptima trompeta, pues se nos dice, hermanos, que termina la predicación de los 144,000, y entonces sí, vienen las plagas. Voy a pedir a la cámara que haga un enfoque a esta parte, porque vamos a hacer una mención sobre ello. Vamos a mencionar lo siguiente, hermanos. Miren, vamos a analizar un poquito esta interpretación para que veamos que tiene algunos problemitas, algunos serios problemas, diría yo. En Conflicto a los Siglos, hermanos, el capítulo 39, en el capítulo 39, titulado El mensaje final de Dios, algo que leímos hace un momento, dice la sierva del Señor: Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Antes que los juicios del cielo la visiten, esos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados, ni en qué, ni en sus plagas. ¿Cuándo es que son llamados los que están todavía dentro de Babilonia? Antes, dice ahí, que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Esto es durante el mensaje final de Dios. Esto es previo al tiempo de angustia, hermanos. ¿Se acuerdan? Esto es el mensaje final de Dios. Esto es previo al tiempo de angustia. Ajá. A la gran tribulación, más bien. Es cuando esta gente tiene que ser llamada. Pero aquí, hermanos, noten hasta dónde es que se nos dice que se está predicando ese mensaje. Hasta la cuarta trompeta, cuando ya cayeron asteroides, ya cayeron meteoritos, y ya se quemó 1/3 de la vegetación de la tierra, y ya se murió 1.5 billones de habitantes. Hasta entonces se nos dice que Dios va a enviar a los 144,000 para que prediquen durante 42 meses. Terrible será la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Y dice la sierva del Señor: pero nadie, y nadie es nadie, hermanos, nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya que... A ver, hermano, ayúdenme a entender esto. ¿Puede Dios manifestar su ira a través de juicios, llámense trompetas o plagas, antes de que esa persona haya escuchado el mensaje y lo haya rechazado? No puede, hermanos. Claro, nadie, hermano, sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Pero aquí hay algo raro, hermanos. Aquí primero ya se murieron 1.5 billones de gentes, y hasta después Dios manda a los 144,000 para que prediquen el mensaje. No, pero no es todo. Entonces vamos a analizar algo más que hay ahí, hermanos, en esa interpretación. Vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia. Recuerdan que el inicio de este estudio, hermanos,
lo dimos preguntándonos cuándo suceden los acontecimientos finales de los versículos 8, 5, 11, 19, 16, 17, 18 de Apocalipsis, que tienen que ver más particularmente con ese gran terremoto del que habla la Biblia. Vamos a ver, hermanos, dónde está el error cuando nosotros entendemos la Biblia mal. Aquí nos vamos a ir muy despacito para que no se confunda nadie. Si hay alguna preguntita aquí, algo que en lo que vamos diciendo se quede por ahí como confuso, favor de decir, a ver, yo aquí no lo entendí. Y nos regresamos y aclaramos. Vamos aquí, hermanos, a poner pausa. Una pausa a lo que estamos hablando de las trompetas, para que entendamos esto, hermano. Ahorita vamos a entender con más claridad de esto. Pero tenemos que pausar y regresarnos un poquitín en cuanto a los acontecimientos que la Biblia describe. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6. El capítulo 6, hermanos, describe la apertura ¿de qué? De los sellos. Describe la apertura de los sellos. No vamos a ahondar ni a considerar cada uno de los sellos. Solamente vamos a considerar un poquito del sexto sello, hermanos. El sexto sello. Esto lo encontramos a partir del versículo 12, Apocalipsis 6, 12 en adelante. Pongan atención, por favor, hermanos, al análisis que vamos a hacer. No se pierdan. Es importante que esto lo tengamos claro para poder comprender acá lo que está implícito en estas interpretaciones de las trompetas. 6, 12 en adelante. Dice la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bien, estamos leyendo, hermanos, el sexto sello. Recuerden, hicimos una pausa en las trompetas y queremos considerar algo aquí en la lectura de los sellos. Sexto sello dice que cuando se abre ese sello, hermanos, hay una serie de acontecimientos que suceden. 1. Un gran terremoto. 2. El sol se pone negro como tela de silicio. 3. La luna se vuelve toda como sangre. Y 4. Las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Y surge una pregunta inevitable. Hermanos, ¿estos acontecimientos ya sucedieron o no han sucedido? ¿Sucedieron o no sucedieron los acontecimientos que describe el sexto sello? Vamos a ver a la luz del espíritu de profecía qué se nos dice, hermanos. Vamos a leer Conflicto de los siglos, en alusión al versículo 12 que nos está ocupando del capítulo 6. Conflicto de los siglos, la página 349. Página 349 del Conflicto de los siglos, hermanos. Dice lo siguiente, en el segundo párrafo. Estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 ocurrió el más terrible terremoto que se registrara alguna vez. A ver, hermanos, vamos aquí a aclarar algo. En el registro que se llevara hasta ese momento de los terremotos, dice la hermana White, no había visto un terremoto similar a este. Y este terremoto es conocido como el terremoto de Lisboa, ¿verdad? Y ese terremoto se cumple ¿cuándo, hermanos? En el año 1000, ¿qué? 1755. Déjenme tomar el otro marcador, que este casi no. ¿Sí? Estoy leyendo Conflicto de los siglos 349. 1755 es el terremoto de Lisboa. ¿Sí? No es este, hermanos, no es este el terremoto del que habla Apocalipsis 8:5. Es otro terremoto. Es el terremoto de Lisboa. Este ya ocurrió. ¿Sí? El otro ya dejamos claro a través del espíritu de profecía que ese va a ocurrir todavía en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. El siguiente acontecimiento, el oscurecimiento del sol.
Conflicto de los siglos, página 351. 351 del conflicto de los siglos. Dice: el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía, único o casi único en su especie, como el más misterioso y hasta ahora inexplicable fenómeno en su clase. Fue el día oscuro, el 19 de mayo de 1780, el más inenarrable oscurecimiento de todo el cielo y la atmósfera visible en Nueva Inglaterra. ¿Cuándo se cumplió ese oscurecimiento del sol, hermanos? En 1780. Ajá. Ahí se oscurece el sol. Muy bien. La lluvia de estrellas. Conflicto de los siglos, 380, hermanos. 380, por favor. Para beneficio de algunos hermanos que estén poco familiarizados con estos acontecimientos, es que estamos queriendo leerlo así en el conflicto de los siglos. Dice, conflicto de los siglos, página 380. En 1833, 2 años después que Miller comenzara a presentar en público las evidencias de la pronta venida de Cristo, apareció la última de las señales prometidas por el Salvador como precursoras de su segunda venida. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo. Y Juan, al recibir la visión en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta profecía se cumplió de un modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. 1833, ahí las estrellas, hermanos. Las estrellas que caen del cielo. Bien, entonces, hermanos, habiendo leído esto y regresándonos al sexto sello, regresemos, vamos ahorita a estar Biblia, Espíritu, Profecía, Biblia, Espíritu, Profecía. Regresando al sexto sello, cuando leemos el versículo 12 y 13 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ajá. Pregunta: ¿esos acontecimientos ya se cumplieron? Ya se cumplieron, ya. Pero no termina ahí la narración del sexto sello, hermanos. Dice adelante: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pregunta: ¿los acontecimientos del verso 14 al 17 ya se cumplieron? ¿Qué opinan? ¿Ya se cumplieron los acontecimientos del versículo 14 al 17? No, hermanos, no se han cumplido. ¿Por qué? Porque esos acontecimientos, ¿qué están describiendo? Están describiendo ni más ni menos, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estos acontecimientos del versículo 12 y 13 describen las señales de la venida de Jesús. Pero del 14 al 17 ya describe acontecimientos que tienen que ver directamente con la venida de nuestro Señor Jesús. Por tanto, ¿se ha terminado de cumplir el sexto sello? No. Una parte del sexto sello ya fue cumplida, pero la última parte del sexto sello, versos 14 al 17, no se ha cumplido, hermanos. No se ha cumplido, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Vamos, hermanos, a Conflicto de los Siglos 699. 699. 699 del Conflicto de los Siglos, en relación a esos acontecimientos. Dice, por cierto, está en el capítulo La liberación del pueblo de Dios. El Rey de Reyes desciende encima de la nube.
envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y toda montaña o isla se mueve de su lugar. ¿Notan? Eso es lo que está describiendo el sexto sello cuando dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y acá lo cita la hermana White, y lo cita ¿en qué? ¿En relación a qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es claro, hermanos, que esa parte no se ha cumplido. 670 del conflicto de los... 670 del conflicto de los siglos dice lo siguiente, hermanos, también en relación con esto. Dice 670. Hermano, ¿puede mostrar la tapa? El conflicto de los siglos, bueno, es esta versión, hermanos. En esa versión, ¿verdad? En esta versión, aunque esta versión, hermanos, la numerología de las páginas, hermanos, coincide con las versiones más antiguas, no tanto con las actuales. Por ejemplo, quienes tengan este libro del conflicto de los siglos, no coincide la página, pero por eso estoy diciendo en qué capítulo se encuentra. Lo que leí hace un momento se encuentra en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, y lo que leo ahora, hermanos, está en la página, en el capítulo el mensaje final de Dios. Dice aquí: siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración se apresuran de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia a toda la tierra, se realizan milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra se volverán en sí para adoptar una posición, hermanos. Espérenme que... Sí, estoy... Bien, esta página, hermanos, no me está hablando mucho de lo que estoy citando aquí, pero bueno, tenemos como evidencia la 699, ¿verdad? 699. Entonces, estos acontecimientos, hermanos, que citamos de Apocalipsis, del sexto sello, todavía están en el futuro. La venida del Señor está en el futuro. Ahora, cuando Juan, hermanos, voy aquí a anotar. Juan primero describe ¿qué es esto, hermanos? Las señales de la venida de Jesús, y luego describe la venida de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así es como lo presenta Juan. Ahora, cuando Juan ya está presentando la venida de Jesús, que las montañas y que los hombres tienen las montañas que caigan sobre ellos, al ver la descripción de esos acontecimientos, hermanos, surge una pregunta. La pregunta está al final del capítulo 16. El gran día de su ira ha llegado. Wow. La pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? El capítulo 7, hermanos, es un paréntesis para responder a dicha pregunta. ¿Quién va a sostenerse en pie? Los 144,000 sellados. ¿Sí? Los 144,000 sellados, hermanos, son los que se sostienen en pie. Por eso, hermanos, son los que pasan por la gran tribulación, van a estar vivos cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra. Muy bien. Así que entonces, hermanos, el capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis para responder a la pregunta última del capítulo 6. Pero recuerden que está narrando acontecimientos de la segunda venida de Jesús que todavía no se cumplen. Esta parte del sexto sello no se ha cumplido. ¿Sí? Luego entonces, hermanos, si se abrió un paréntesis, se está hablando de la segunda venida de Jesús, y se abre un paréntesis, cuando se cierra el paréntesis, ¿de qué se tiene que hablar? ¿De qué se tendría que hablar, hermanos? De la segunda venida de Jesús. O sea, voy a poner un ejemplo un poquito más práctico aquí. Supóngase que yo le estoy vendiendo a mi hermana aquí presente este plumón. Este plumón. Y entonces le digo: mire, yo le vendo este plumón, y le estoy describiendo que pinta bonito, que de muy buena calidad el plumón.
y luego le digo, ¿sabe qué? Yo en casa uso de estos plumones y mis hijos usan de estos plumones. Y yo termino mi venta y me voy. ¿O qué pasa cuando yo abrí ese paréntesis para decirle que yo en la casa uso esos plumones? Cuando cierro el paréntesis y le he dicho, ya, yo uso esos plumones, ¿qué tengo que seguir diciéndole? ¿Tengo que seguir con qué? Con mi venta. ¿Tengo que volver a qué? A hablar de mi plumón. ¿De acuerdo? Es lo que Juan hace acá, hermanos. Él está hablando de la segunda venida de Jesús ya aquí en el sexto sello, pero abre un paréntesis para responder quién va a poder estar en pie, y en el capítulo siguiente, que será el capítulo 8, ¿de qué nos va a hablar Juan necesariamente? De la segunda venida de nuestro Señor Jesús, hermanos. Tiene que retomar lo que ha dejado allí en el sexto sello. Por esa razón, cuando usted va al capítulo 8 de Apocalipsis, hermanos, dice, cuando abrió el séptimo sello, ¿notan? Ahora ya pasa al séptimo sello, porque sigue, pero sigue también, no solo en la secuencia de números del 6 al 7, sino en la secuencia de ¿qué? De acontecimientos. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hermanos, quienes han leído el Espíritu de Profecía, saben de sobra a qué se refiere ese silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadir las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Aquí, hermanos, cuando Juan introduce el séptimo sello, él empieza narrando un acontecimiento o acontecimientos de los que nos ha venido hablando a grandes rasgos en los capítulos anteriores. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos acerca de 8.5 que tanto Urias Smith como Elena de White coinciden en que el arrojar el incensario a la tierra tiene que ver con qué? ¿Se terminó qué? La gracia. Ajá, se terminó la gracia. ¿Y qué pasa cuando se termina la gracia? Bueno, hermanos, caen las plagas. ¿Y qué pasa cuando terminan las plagas? Viene nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando hay ¿qué? Esos acontecimientos finales del versículo 5 del capítulo 8 de Apocalipsis. Es decir, Juan otra vez nos introduce ¿a qué? Al tema de la venida de Jesús, pero ahora nos deja ver un elemento más. Nos deja ver que antes de que venga Jesús se tiene que cerrar ¿qué? La gracia. Eso es lo que está haciendo en el 8.5, hermanos. Eso es lo que él está haciendo en el 8.5. Está siguiendo una secuencia, hermanitos. Está siguiendo una secuencia. Entonces aquí hay un problema. Fíjense cuál es el problema que se tiene con esta interpretación a futuro. Cuando nosotros leemos, hermanos, así de corridito, nuestra mente va hilando los acontecimientos uno tras otro, y aquí está el problema que tienen estas personitas. Cuando leen 8.5 y dicen que entonces se arrojó el incensario a la tierra y que hubo relámpagos, voces y un terremoto, el 6 inmediatamente empiezan a dar las trompetas y dicen, pues la lógica es que esos acontecimientos del versículo 6 en adelante tienen que suceder después del 5. Pero si dejamos establecido qué es el versículo 5, entendemos que estos acontecimientos no pueden estar después del cierre de la gracia. No sé si me logro explicar hasta acá. Esos acontecimientos, hermanos, de la última parte del versículo 5 del capítulo 8 de Apocalipsis, no los podemos ubicar nosotros antes del cierre de la gracia, hermanos. Están ubicados después del cierre de la gracia y en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Están relacionados con eso. Como los eventos del capítulo 6, 14 al 17 describen la venida del Señor, se abre aquí un paréntesis, hermanos, que para responder la pregunta pendiente y aportar información referente a quienes estarían en pie durante la segunda venida. Aquí se describe la razón por la que los desastres de 6, 14 y 15 no se han realizado. Recuerdan, hermanos, que en el capítulo 6, verso 14 y 15, se dice ahí que los montes, decían a los montes de las peñas que es sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono.
El 14 y 15 dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla se removió de su lugar, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto, hermanos, ajá, tiene una razón por qué no se ha cumplido todavía, porque tiene que aparecer primero, ajá, esos acontecimientos finales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, en el libro de Apocalipsis 7:1, que 4 ángeles están deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no sople el viento alguno sobre la tierra, el mar, ni ningún árbol. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando los ángeles soplan sobre la tierra? Cuando se terminó, ¿qué? El tiempo. Antes, si ustedes ven con cuidado, hermanos, hay un ángel que le dice: no suelten los vientos, no suelten, todavía tienen que ser sellados los siervos de nuestro Dios. No puede haber esa magnitud de calamidades que se describen sin que antes sean sellados los siervos de Dios, hermanos. ¿Sí? Primero se pone el sello, termina el tiempo de gracia, obviamente, y entonces sí, suceden todas estas cosas que ya leímos incluso hace un momento en el conflicto de los 5. Otro ángel le indica a los 4 ángeles anteriores que no hagan daño a la tierra, al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Describe a la gran multitud, y el Apocalipsis 7:9-17 describe a la gran multitud y a los 144,000 delante del trono de Dios. ¿Sí? Se cierra el paréntesis que se abrió en 6:13 y se retoman los sellos. ¿Sí? Pero aquí voy a aclarar algo. Si yo estoy diciendo, hermanitos, que aquí ya inició la gran tribulación, si puede enfocar la cámara acá, si yo estoy diciendo que aquí ya inicia la gran tribulación y estoy diciendo que la casa de Dios ya fue juzgada, quiere decir que aquí ya están sellados ¿quiénes? Los 144,000. Y si ya están sellados los 144,000 aquí, hermanos, ¿todavía hay tiempo de gracia? Ya no. Hemos visto al cansancio, hermanos, que cuando son sellados el ángel le dice a Jesús: ya se hizo la obra. Jesús se pone de pie, consumado es, y dice: el que es injusto siga siendo injusto. Ya no hay, hermanos, gracia aquí. Entonces, si yo digo que aquí inicia la gran tribulación, hermanos, yo digo que aquí ya fue juzgada la casa de Dios, yo digo que aquí ya inicia el juicio de los vivos. Estoy diciendo, hermanos, que aquí ya terminó la gracia. ¿Cómo es posible entonces que sucedan todos estos acontecimientos si ya la gracia se acabó? Y hasta la 4ª trompeta Dios usa los 144,000 para predicar el mensaje. ¿Cómo? Eso es inconcebible, hermanos. Está fuera de lugar. Dado que retomamos 6:13 antes de la venida del Señor, el 7º sello habrá de describir acontecimientos relacionados con la segunda venida. De aquí que inicia 8:1 haciendo mención a la misma. Se me señaló la época, dice la hermana Juan, en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios habría asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habrían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, y se habría revivado el viviente testimonio por todas partes. Había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfurecido a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo, y un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario, alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esa solemne declaración: el que es justo sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Noten? La sierva del Señor nos deja claro, hermanos, que para que el Señor Jesús pueda levantarse y decir hecho está, primero tienen que ser sellados. Y cuando son sellados, se levanta, se cierra la gracia. Vuelvo al punto. Si yo digo que aquí, hermanos, ya sucedió eso, ¿cómo es posible entender que aquí todavía hay gracia? La gran tribulación, hermanos, inicia porque la gracia termina y porque están cayendo las plagas. Sí, aquí ya estarían cayendo las plagas, pero aquí se dice que apenas están cayendo 7 trompetas. Todavía falta tiempo para que caigan las plagas. Vamos a avanzar.
Dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los vivientes. Era imposible, fíjense bien aquí, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los vivientes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase ¿en dónde? En el santuario. En el santuario, hermanos. Las plagas no pueden ser derramadas mientras Jesús oficia en el santuario. Y aquí quiero hacer una mención, hermanos, a manera de un análisis. Se nos dice, hermanos, que las trompetas son llamadas también plagas. Y se nos cita una porción, creo es Apocalipsis 9:20, si no mal recuerdo, en donde se dice efectivamente que las trompetas se les llama plagas. Pero surge una pregunta entonces. Si a las trompetas les podemos llamar plagas, a las plagas les podemos llamar trompetas. A fin de cuentas, hermanos, cualquiera está de acuerdo en que tanto trompetas o plagas son juicios de Dios. Nadie discute eso. Quien diga de las trompetas a futuro, a pasado, a presente, dice las trompetas son juicios de Dios. ¿Y qué son las plagas? Juicios de Dios, hermanos. Y la sierva del Señor dice que mientras era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero aquí, hermanos, ya hay una serie de calamidades. Ya hay una serie de calamidades, ¿sí? Pero Jesús todavía está en el santuario. Los relámpagos, truenos y el terremoto que sucede cuando el ángel arroja su incensario a la tierra describen eventos que han de tener lugar al fin de la séptima trompeta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hermanos, si usted va a la Biblia, habrá su Biblia en Apocalipsis capítulo 11. Si leemos Apocalipsis 11, estamos leyendo a partir del versículo 15 la séptima trompeta. Y la séptima trompeta termina, hermanos, en el versículo 19, en donde se mencionan los relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Entonces, hermanos, obviamente esa parte de las trompetas no se ha cumplido. Miren, quiero aquí hacer una mención, hermanos, tratando de ilustrar esto. Es un paréntesis que abro solo para tratar de ilustrar lo que estoy diciendo. Por ahí quizá van a escuchar a ustedes, hermanitos, que dicen que es necesario que otra vez estemos guardando las fiestas de Jehová. Es un paréntesis que estoy hablando, no pretendo salirme del tema. Dicen, es necesario que estemos guardando las fiestas de Jehová. Y por ahí citan un párrafo del Espíritu de Profecía, y citan algunos textos de la Biblia, y entonces dicen, es que es un estatuto perpetuo, y tendríamos que estar celebrando hoy las fiestas de Jehová. Y hay algunos que ya están celebrando otra vez las fiestas de Jehová. ¿Ok? Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos tratando? Muy sencillo, hermanos. Encontramos en la Biblia, hermanos, que Jesús cumplió en tiempo y forma todo lo que estaba simbolizado bajo esas fiestas. Él, dice el apóstol Pablo, fue nuestra Pascua. Él fue nuestro pan sin levadura. Él fue la primicia, hermanos, también de los muertos. Se cumplió el Pentecostés, hermanos, también. Se cumplieron las trompetas, porque ¿qué eran las trompetas? La fiesta de las trompetas era el sonar que anunciaba que venía un día de juicio. Y se cumplió también la expiación, hermanos. O estamos en el proceso de la expiación, ¿sí? Pero falta una fiesta por cumplir. ¿Sería la fiesta de qué? De las cabañas. Entonces los hermanos que hoy están celebrando las fiestas, todavía no terminamos de celebrar, o todavía no se termina de cumplir lo referente a las fiestas, porque todavía falta por cumplir la séptima fiesta, pero ya quieren estar celebrando otra vez la Pascua, las primicias, las gavillas. Lo mismo es con las trompetas. Todavía no se termina de cumplir la séptima trompeta y ya las quieren repetir. ¿Cómo es eso posible? Hermanos, Dios es un Dios de orden. Y la séptima trompeta concluye finalmente con esos acontecimientos que ya vimos, marcan la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Marcan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, la relación que hay entre Apocalipsis 8, 5, 11, 19, 16, 17. Hemos leído ya esos versículos, esos párrafos, del Espíritu de Profecía, y ahí encontramos un orden. Miren, primero,
Lo primero que hay es un ángel anuncia que su obra ha terminado. Se terminó el sellamiento. Jesús deja caer el incensario. Termina el mensaje del tercer ángel, conflicto de los siglos 6:71, y termina el tiempo de gracia. El tiempo de angustia o la gran tribulación inicia Daniel 12:1, conflicto de los siglos, capítulo 40, página 672. Luego es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, según Apocalipsis 8:5, la última parte, y según Apocalipsis 11:19, la última parte, y según Apocalipsis 16:18 también la última parte. Note que la mención de los truenos, voces, relámpagos, terremotos y granizo se realiza después de que se arrojó el incensario a la tierra, después de que se abrió el templo en el cielo, aunque no inmediatamente después, y en relación con la batalla del Armagedón. Por lo tanto, hermanos, este terremoto está relacionado con los inmediatos acontecimientos previos a la venida del Señor y no mucho antes del derramamiento de las plagas. En 8:5 se arroja el incensario, termina el tiempo de gracia. ¿Sí? Lo voy a ilustrar aquí. 8:5. Primero se arroja el incensario. Se arroja el incensario a la tierra. Y la última parte del 8:5 describe voces, truenos, relámpagos y un terremoto, ¿sí? Un terremoto. Pero a ver, si esto es el cierre del tiempo de gracia y esto es la segunda venida de Jesús, ¿qué hay entre esto, hermanos? Entre el cierre de gracia y la venida de Jesús, aquí están las plagas. ¿Notan? Termina el cierre de la gracia, se derraman las plagas, y cuando terminan las plagas, viene la segunda venida de Jesús. Eso es lo que marca 8:5. 11:19, hermanos, de Apocalipsis, dice que se abre el templo de Dios en el cielo y se ve el arca de su testimonio. Eso tiene que ver, hermanos, con el inicio del juicio investigador. Todos lo sabemos. ¿Eso cuándo ocurrió? 1844. ¿Sí? Pero luego dice, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Pregunta, hermanos, cuando sucedió el gran chasco, 1844, y Jesús nuestro Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿hubo un gran terremoto? ¿Hubo voces, truenos, relámpagos y voces? Cuando Jesús pasó aquí en la tierra, pasó un gran terremoto, quiere decir que es en la tierra. ¿Pasó eso? No, hermanos. No. Lo cual quiere decir que eso todavía, ¿qué? Esto no se cumple. Pero aquí, hermanos, de 1844 a estos voces, relámpagos y la segunda, que es la segunda venida del Señor, hay un periodo de tiempo, muchos acontecimientos, hermanos. Aquí estamos nosotros incluso todavía. Pero esa descripción termina con la venida del Señor. Lo mismo hace Apocalipsis 16, 17 y 18. Está describiendo las plagas, describe la batalla del Armagedón, describe la séptima plaga, y entonces describe voces, truenos y un terremoto, lo cual quiere decir, terminan las plagas, y ahora sí, voces, truenos, relámpagos y un terremoto. ¿Sí? Quiero aclarar, hermanos, para quienes están quizá mirando apenas el video en esta parte, que esto no es una hilación que un servidor está haciendo. Así, de hecho, como vimos hace unos momentos, hermanos, así lo entendían gente como Urias Smith. En su libro, él hila estos versículos y nos deja ver estos acontecimientos. Y la sierva del Señor, también en el conflicto de los siglos, nos deja ver que ese gran terremoto del que habla Apocalipsis 16 no es otra cosa más que un acontecimiento que tiene que ver con la venida del Señor Jesús. Muy bien, avanzamos. Vamos a terminar casi estamos acabando, y vamos a considerar algunos argumentos y objeciones para el cumplimiento de las trompetas al futuro. Primero vamos a ver, quienes defienden la interpretación al futuro dicen, bueno, las trompetas están al futuro por esto, este es mi argumento. Y vamos a mirar esos argumentos, pero también vamos a ver las objeciones que hay para esos argumentos. Algunas de ellas, naturalmente, quizás las más conocidas o fuertes que estas personitas emplean. En la pantalla tenemos lo siguiente.
este es el caballo de batalla para quienes mandan las trompetas al futuro. Inmediatamente les van a citar, hermanos, Eventos de los Últimos Días, página 242, en donde la sierva del Señor escribe lo siguiente: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Entonces aquí, hermanos, el razonamiento que siguen es el siguiente: siendo que las últimas 7 plagas están en el futuro todavía, entonces obligatoriamente las trompetas también lo están, puesto que si estas ya fueran historia, si las trompetas ya fueran historia, como dicen los historicistas, las últimas 7 plagas ya habrían caído o estarían cayendo sobre la tierra. Entonces cuando ellos sí leen esto, dicen: es que es muy clara la sierva del Señor, solemnes eventos ocurrirán ¿cuándo? En el futuro. Y en el futuro sonará ¿qué? Trompeta tras trompeta y copa tras copa, haciendo una separación. Es decir, suenan las trompetas y caen, se derraman las copas. Y ese es el texto que agarra. Y entonces usted cuando lo lea así dice: wow, sí. Y muchos hermanos lo han aceptado. No, pues sí, está muy claro. Está en el futuro. Primero las trompetas, luego las copas. Pues no van a cantar. Así va a ser. Vamos a leer la cita en su contexto original, hermanos. Esta cita está escrita completamente en Testimonios, en Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 57. Y así introduce la sierva del Señor el tema. Dice: tendrá lugar la batalla del Armagedón. Hago una pausa antes de seguir la lectura, hermanos. ¿Cuándo es que se realiza la batalla del Armagedón? La batalla del Armagedón, hermanos, la encontramos en Apocalipsis, capítulo 16, verso 16. Y está relacionada, hermanos, con la 6ª plaga. O sea, ya la hermana Juárez nos está hablando casi al tiempo de la venida de Jesús. Nos está hablando de ¿qué? La batalla del Armagedón. Ya cayeron primera, segunda, tercera, cuarta y quinta plaga, y durante la 6ª plaga dice, leo, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y luego dice: el 7º ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces, cuando la hermana White va a citar esto, primero, ¿a dónde llama nuestra atención? A la batalla del Armagedón, que está ya durante la 6ª plaga. Noten. Y dice: ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Y entonces escribe: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento adhesivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos, y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Él defenderá su verdad, Él hará que ésta triunfe, Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder, de propósitos, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. La sierva del Señor, cuando escribe eso de sonará trompeta tras trompeta, y dice copa sobre copa será derramada, lo hace en el contexto de la batalla del Armagedón. No antes. Pero por si esta aclaración no fuera suficiente, hermanos, vamos a mirar esto. Fíjense, esta mención de trompeta tras trompeta y copa tras copa está en el contexto de la batalla del Armagedón. Y esta batalla está ubicada al fin de la 6ª plaga o copa, y no antes. Entonces, si se nos dice que esta es la razón para aventar las trompetas al futuro, solo nos quedan 2 opciones. Una, que las trompetas no se cumplen antes, sino simultáneamente a las copas. O sea que así como está cumpliendo la primera trompeta, se está cumpliendo la primera. O 2, que esas trompetas son los mismos acontecimientos que las copas. Wow. Y recuerdan una pregunta que hice hace un rato.
si a las trompetas les llamamos plagas, ¿será que a las plagas les podemos llamar trompetas? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Muy simple. Noten. Después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16, a ver, Apocalipsis 16, ¿de qué nos habla, hermanos? Apocalipsis 16 nos habla de las plagas, ¿sí? ¿Correcto? Apocalipsis 16 nos habla de las plagas. Y la sierva del Señor llama nuestra atención ahí, dice: después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16, sobre ese poder hacedor de milagros, que iba a reunir al mundo para el último gran conflicto, ¿se dan cuenta? Otra vez está llamando nuestra atención ¿a dónde? A la batalla del Armagedón. Ajá. Que iba a reunir al mundo para el gran conflicto, se dejan los símbolos. Y una vez más, la voz de la trompeta da el sonido certero. A ver, yo pregunto, hermanos. En Apocalipsis 16, ¿están sonando las trompetas o están cayendo las plagas? Están cayendo las plagas. ¿Pero qué dice la sierva del Señor? Dice, una vez más la voz ¿de qué? De la trompeta. Es decir, ¿cómo relaciona ella a esa plaga o al ángel que tiene que ver con esa plaga? Si una vez más la voz ¿de qué? De la trompeta. ¿Nota? Ella no tiene empacho, hermanos, en usar la expresión trompeta cuando se refiere ¿a qué? A las plagas. Ahí está la razón, hermanos, por la que ella dice trompeta tras trompeta, copa sobre copa, porque para ella, hermanos, que está mirando ese momento de la batalla del Armagedón, es lo mismo, hermanos. Cuando cae, hermanos, esa plaga, ella dice la voz de la trompeta. Y en Apocalipsis 16 no están tocando las trompetas, son las plagas. Pero la sierva del Señor dice que es la voz de la trompeta la que suena una vez más y da un sonido certero y dice, he aquí yo vengo pronto. Eso lo encontramos en Apocalipsis 16:15. Miren, ahí está, este es el escrito de la hermana Juan. Está en Eventos de los Últimos Días, por cierto, aquí lo traigo, porque este es el librito, hermanos, este es el librito 253 de Eventos de los Últimos Días. Aquí está, miren. Y justamente miren dónde lo introduce: las 7 últimas plagas y los impíos. Así se titula el camino, el capítulo, en Eventos de los Últimos Días. Y aquí lo dice, hermanos, dice, miren, después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16 sobre ese poder hacedor de milagros que iba a reunir al mundo para el último gran conflicto, se dejan los símbolos. Y una vez más, la voz de la trompeta da un sonido certero. Y aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto está citado en Apocalipsis 16:15. Y Apocalipsis 16:15, hermanos, si usted va a su Biblia, es ni más ni menos que un texto que está dentro de la sexta trompeta. Pero, de la sexta plaga, perdón. La sexta plaga. Pero la sierva del Señor dice, una vez más, la voz ¿de qué? De la trompeta. ¿Nota? Hermanos, vamos a ver otro punto, hermanos. Se nos dice que las trompetas tienen un cumplimiento a futuro, debido a que las 7 copas se les llama también las 7 postreras plagas. A las copas de la ira se les llama las últimas o postreras, porque las trompetas son las primeras, inmediatamente antes que las copas. Por lo tanto, como las copas todavía no han sido derramadas, entonces las trompetas tampoco han sucedido y están en el futuro. O sea, el razonamiento es este: si se les llama 7 postreras plagas, es porque hubo 7 ¿qué? Primeras. Entonces dicen, pues las 7 primeras son las 7 trompetas y las 7 postreras son las 7 copas. Ese es el razonamiento que usan. Dice, si usa 7 postreras, quiere decir que hubo 7 ¿qué? Primeras. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Dice, cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Apocalipsis 14, 9, 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto, cuando Dios estaba por liberar a Israel, fueron de índole análoga o similar
a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación del pueblo de Dios. Entonces miren, aquí la hermana White nos llama la atención ¿a dónde? A las plagas. Estas son las plagas. Las plagas. Ajá. Pero dice que son similares a las plagas que cayeron sobre Egipto. Con esto la hermana White nos deja claro que las primeras plagas que cayeron son las plagas de Egipto. Y las postreras plagas son ¿qué? Las plagas que vienen al tiempo cuando se termina el gran conflicto. O cuando se termina la gracia, más bien. Cuando se empieza se termina la gracia y se empiezan a derramar las plagas. ¿No sé si me estoy explicando hasta acá? Sí. Rebobino. Les van a decir, las 7 postreras son 7 postreras porque las 7 primeras son las 7 trompetas. Pero la sierva White dice, la sierva señor, la hermana White dice, las 7 postreras plagas son las 7 postreras porque las primeras plagas son análogas a las primeras, que son ¿cuáles? Las de Egipto, hermanos. ¿Notan? Las de Egipto. Las plagas, fíjense, las plagas, dice la hermana White en uno de sus escritos, las plagas eran anunciadas de antemano para que nadie pudiera decir que se había producido por casualidad. El Señor demostró a los egipcios que toda la tierra estaba a las órdenes de Dios de los hebreos, que el trueno y el granizo y la tormenta lo obedecían, hermanos. A ver, fíjense bien aquí. La sierva del Señor dice que cuando iba a caer una plaga en Egipto, ¿qué hacía Moisés? No venía al faraón y le decía, a ver, mira faraón, deja salir al pueblo porque si no Dios va a castigar a tu tierra con ranas. Y el faraón endurecía su corazón y decía, no los dejo salir. Pero ¿qué hacía? Antes de que cayeran las plagas, primero ¿qué? Las anunciaba. Y cuando faraón endurecía su corazón, entonces era derramada la plaga. Entonces, por eso son análogas, por eso hay esa similitud entre las primeras y las segundas. ¿Por qué? Porque las plagas de las que hablamos en el libro de Apocalipsis, ¿qué hacemos nosotros? Anunciamos que van a caer esas plagas. Para que nadie diga, no es que Dios no nos dijo. Anunciamos. Así como Moisés anunció que iban a caer, hoy anunciamos que van a caer. ¿Sí? Por eso son análogas. Moisés y Aarón describieron a Faraón la naturaleza de cada plaga que sobrevendría si no quería dejar salir a Israel. Cada vez que estas plagas sobrevinieron exactamente como se había predicho. No obstante, el rey no quiso ceder. Y de igual manera, hermanos, cuando leemos en la Biblia, encontramos que va a caer la primera plaga. ¿Y qué va a hacer el mundo? ¿Se va a arrepentir? Se endurece más. Y la segunda, y así, hermanos. Por eso la sierva del Señor hace esa analogía entre las plagas de Egipto y las plagas de Apocalipsis. Nada que ver con que son 7 trompetas previas. Cuando los conductores de los carros egipcios trataron de cruzarlo para dar muerte a los israelitas, Dios hizo que el mar rojo se cerrara sobre ellos. A la mañana siguiente los israelitas cantando con gozo, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, Éxodo 15:3. En otras palabras, hubo una especie de batalla, hermanos. Porque cuando el pueblo de Israel viene huyendo de Egipto, ya los tienen ahí cercados, casi que los van a matar. ¿Quién es quien los libera? Dios. Jehová peleó la batalla. Hay una especie de batalla ahí entre Faraón y Jehová Dios, ¿verdad? Y entonces dice, así también, hermanos, en relación con las plagas, habrá una batalla. ¿Que es la batalla de quién? Del Armagedón. ¿Y quién va a pelear esa batalla? Dios está al frente de esa batalla. Dios está al frente de esa batalla. Por eso, hermanos, es la analogía. Ahora, quiero que pongan atención a esto. Hay plagas, hermanos, que preceden o que se cumplen antes que las últimas plagas. Y no tienen ninguna relación con las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Algunas de estas, incluso dice la sierva del Señor, ya están cayendo. Miren, dice, la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Evangelismo, página 28-29. A ver, cuando la hermana Juan escribe esto, dice que ya están cayendo, ¿qué? Juicios y plagas. Entonces ya están cayendo las 7 plagas. No. Quiere decir esto, hermanos, que lo que vemos, los acontecimientos que vemos, que el tsunami, que terremotos, que todo eso, ¿cómo lo llama la sierva del Señor? Están cayendo
juicios y plagas. Ajá. Otra dice, las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Ajá. Manuscritos Revelados, tomo 3, 311. Otra, ya el Señor ha permitido que algunas gotas de las copas de la ira de Dios cayeran sobre la tierra y el mar, las cuales afectaron los elementos del aire. Las causas de estas condiciones anormales están siendo investigadas, pero en vano. Entonces, hermanos, ¿qué dice la sierva del Señor? ¿Que ya están cayendo gotas de qué? ¿De trompetas? ¿Están cayendo gotas de qué? De las plagas, hermanos. Lo que hoy miramos no son unas gotas de las trompetas, si es que ella entendiera que primero habrían de repetirse las trompetas. Y están cayendo gotas de las plagas. ¿Sí? Son los juicios de Dios, hermanos. Tiempos difíciles están delante de nosotros. Los juicios de Dios están cayendo sobre nuestro mundo. Las naciones de la tierra temblarán. Habrá pruebas y perplejidades por todos lados. Los corazones de los hombres desfallecerán con temor. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. Sus juicios ya están en la tierra. Fieras y espantosas tempestades siembran la destrucción y la muerte en su estela. El incendio devorador arrasa los bosques, desierto y la ciudad atestada. La tempestad y el naufragio aguardan a los que viajan en el mar. Accidentes y calamidades amenazan a todos los que viajan por la tierra. Los huracanes, los terremotos, la espada, el hambre se siguen en rápida sucesión. A ver, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, si hoy nosotros vemos terremotos tremendos, huracanes, granizadas, tsunamis, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ya estamos cumpliendo las 7 últimas plagas? No, que son gotas de esas plagas que van a ser derramadas sin mezcla de misericordia. Bien, hermanos, avanzamos para terminar pronto. Dice, este es otro argumento, hermanos. Se nos dice, por quienes entienden las trompetas al futuro, lo siguiente. Las trompetas son de cumplimiento a futuro, porque en la quinta trompeta se menciona el sello de Dios sobre la frente de los que son librados de esta. Y dado que el sello se refiere a los 144,000, entonces no puede estar en el pasado. Miren, esto es interesante. Agarran la Biblia y agarran entonces y dicen, bueno, vamos a ver. Entonces dice aquí la quinta trompeta. Nos vamos a la quinta trompeta, hermanos, y la encontramos nosotros en el capítulo 9, verso 1 en adelante. Y efectivamente, hermanos, ahí en el verso 4 dice, se le mandó que no dañasen a la hierba verde, ni a tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en la frente. Entonces relacionan esto y dicen, está hablando de los 144,000. Entonces dice, la quinta trompeta está hablando del sello, y el sello todavía no ha sido puesto. Entonces obviamente está el futuro. Pareciera lógico el razonamiento, pero tiene un gran problema. Y es el siguiente. Quienes afirman que las trompetas son a futuro, sostienen a la vez que estas tendrán lugar precisamente antes que sean derramadas las copas de la ira de Dios. O sea, ellos dicen, primero son las trompetas y luego son las plagas. Ajá. Luego dice, es decir, antes de que termine el tiempo de gracia. Ellos están de acuerdo que las plagas no pueden venir antes que termine el tiempo de gracia, pero hay un problema. Pero según vimos, se nos dice que todavía después de la quinta trompeta se está predicando el mensaje de los 3 ángeles. ¿Con qué objetivo? Si aquí, si ya en la quinta trompeta se realizó el sellamiento, ¿no? Y con ello termina el tiempo de gracia. O sea, me dicen, es que en la quinta trompeta ahí está el sellamiento. Pero se me dice que en la quinta trompeta todavía se está predicando el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Si cuando son sellados el pueblo de Dios se terminó la gracia, ¿cómo me dicen entonces que aquí son sellados? De hecho ya están desde acá, miren, porque aquí ya Dios los está usando desde la cuarta trompeta. Todavía hay gracia porque ellos están predicando. Pero si ya repetimos al cansancio, hermanos,
que una vez que han sido sellados los 144,000 es porque terminó el tiempo de gracia. Pero acá no lo presentan así. ¿Qué puede ser? Fuera de lugar. Fuera de lugar. Está fuera de lugar, hermanos, totalmente fuera de lugar. Y hay unas preguntas que quedan por resolver respecto a esta interpretación futurista y las vamos a considerar. Ojalá que la pantalla, que la cámara alcance a enfocar estas preguntas. La primera pregunta que está por resolver es la siguiente. ¿Cómo es que los 144,000 predican el último mensaje durante la cuarta trompeta y hay tiempo para arrepentimiento y termina el tiempo de gracia al final de la séptima? ¿Cómo es posible eso? Si según el espíritu de profecía, hermanos, otra vez la cita dice, de acuerdo al orden de esta interpretación, desde la primera trompeta ya están sellados los 144,000. Pero Conflictos de los Siglos 671 dice que un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Todos los que hayan resultado ser fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios vivo. Entonces Jesús deja de interceder en el santuario celestial. Repito, ¿qué pasa cuando son sellados los 144,000? Jesús deja de ¿qué? Entonces, si me dicen que ya desde aquí, porque ya la casa de Dios fue juzgada, obviamente, los 144,000 ya están sellados, ¿qué me están diciendo? Que aquí ya terminó ¿qué? El tiempo de gracia, hermanos. Entonces, ¿cómo es posible que suceda todo esto? No cabe. No cabe. Una más, hermanos. Acerca del pequeño tiempo de angustia. Fíjense bien. Se nos dice, hermanos, que sucede el gran terremoto. Voy a marcar aquí. Que sucede el gran terremoto. Y ese terremoto da inicio, dice, a la gran tribulación. Y luego dice que 30 días después, viene la caída de meteoritos. Y esto sería la primera trompeta. Todo esto es la primera trompeta. Luego se nos dice, hermanos, que algunos días después se suena la segunda trompeta. No se nos dice cuántos días después, pero aquí se suena la segunda trompeta. Pero luego se nos dice, hermanos, que 3 años se nos dice que 3,5 años, hermanos, los 144,000 van a estar predicando aquí. 42 meses, que son 3,5 años. Esto durante la cuarta trompeta. Y luego se nos dice que durante 150 días va a sonar la quinta trompeta. 150 días. ¿Se acuerdan? Cuando leímos ahí que por 5 meses van a ser ahí molestados los ateos, porque de ahí vimos en el video. Y luego, entonces, también, hermanos, la trompeta habla de que se ha de cumplir 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora. Eso es en la sexta trompeta. Entonces tendríamos aquí 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora. Estos tienen que cumplirse también literal. Entonces, si sumamos, hermanos, nosotros todo esto, ¿saben cuánto nos da? Esos periodos de tiempo nos da 4,5 años más 211 días más los días de la segunda, la tercera y la séptima día trompeta, que no se nos menciona cuánto tiempo va a haber entre ellas. Entonces, con esto, hermanos, se nos estaría diciendo que el pequeño tiempo de angustia, porque ellos dicen que esto corresponde al pequeño tiempo de angustia, duraría 4,5 años y 211 días. Wow. Si eso es el pequeño tiempo de angustia, ¿cuánto debe durar, hermanos, la gran tribulación? Pero eso no es todo el problema. Hay un problema mayúsculo, hermanos. Y aquí voy a borrar, porque cuenta, hermanos, esto de veras está de no creerse.
Yo no sé si alguna vez ustedes han visto este video detenidamente. Véanlo, hermanos, analícenlo minuto a minuto, segundo a segundo lo que les están diciendo y analicen el orden de acontecimientos. Se nos dice, hermanos, que la caída del primer asteroide morirá un número infinito de personas. A ver, muere un número infinito. Y algo infinito, hermanos, pues es algo que no se puede contar. Pero bueno, luego ya se nos da una cifra. Se nos dice que pues como que ya no es tan infinito. Corresponde más bien a 1.5 billones, que es un cuarto de la población de la Tierra. 1.5 billones de gentes. Eso, hermanos, morirán durante las 4 primeras trompetas. Entonces, a ver, vamos a hacer una cuenta aquí, hermanos. Si se nos dice que hay 6 billones de habitantes, 6 billones de habitantes en la Tierra, y mueren durante las 4 primeras, la cuarta parte, entonces mueren 1.5 billones de habitantes, lo que nos dejaría un total de 4,5 billones de habitantes en la Tierra al término de la cuarta trompeta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero también se nos dice, hermanos, que durante la sexta trompeta morirá 1/3 de los habitantes, o sea, de los que quedan. De estos 4.5 va a morir 1/3, hermanos. Y 1/3 de 4.5, pues es, otra vez, 1.5 billones de habitantes. Que si los sumamos, hermanos, nos da 3 billones de habitantes. Lo que quiere decir que de la primera a la sexta trompeta, Dios ya mató a la mitad de la población de los seres humanos. Y luego les manda a los 144,000 a la otra mitad que quedó para explicarles qué es lo que está pasando. ¿Cómo ustedes ven eso? Contradictorio. Hermanos, en la cuarta ya mató 1.5 billones. Con el tercio que mate durante la sexta es 1.5 billones más. Entonces es la mitad de la población de la Tierra la que Dios mató nada más en 6 trompetas. Faltan las plagas. Faltan las plagas, hermanos. ¿Tiene sentido, hermanos? Eso coincide con esto que muestra el Espíritu de Profecía, hermanos. Para nada. Para nada. Luego, otra más, hermanos. Fíjense bien. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Porque se nos dice, hermanos, que durante la cuarta trompeta Dios va a usar a los 144,000 para que prediquen por espacio de 3 años y medio. Durante la cuarta trompeta. Dios usa a los 144,000 para que prediquen 3 años y medio. Pero se nos dice que la quinta trompeta empieza a sonar 2,5 años después de la primera. Se suena la primera trompeta y 2 años y medio después suena la quinta trompeta. Entonces hay un problema. Resulta que todavía no se termina de tocar la cuarta cuando ya se tocó la quinta, porque si aquí se nos dice que 3 años y medio van a estar predicando los 144,000, y acá se nos dice que 2 años y medio después de la primera inicia la quinta, entonces todavía no se cumple. Y de hecho lo deja muy claro porque le avientan el mensaje de los 3 ángeles hasta la séptima trompeta. ¿No? Hermanos, no hay congruencia. No hay congruencia en lo que se nos dice. Y una más, hermanos. Quiero que enfoque acá la cámara y veamos esto. En Apocalipsis 8:8, hermanos, voy a leer 8:8 de Apocalipsis. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en el fuego
fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Se nos dice, hermanos, que esa gran montaña es un asteroide que va a caer, ¿dónde? La tierra. A la tierra, ¿verdad? O al mar. O en el mar, perdón. A ver, ¿cuál es el símbolo? El símbolo es una montaña. Voy a poner aquí la línea. Una montaña. Este es el símbolo, montaña. Y su aplicación sería que es ¿un qué? Un asteroide, ¿verdad? Un asteroide. Muy bien, hermanos. Pero luego en 8:10 dice: tenían colas como de escorpiones, también aguijones, sus colas tenían... Perdón. A ver. Ya me perdí. Sí, perdón, 8:10. Estaba leyendo la 10. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuertes de las aguas. Aquí, hermanos, ¿cuál es el símbolo? Una estrella. ¿Y cuál es el significado? Un asteroide. Surge una pregunta: ¿cuál es el principio de interpretación que se sigue para aplicar que una montaña es igual a un asteroide y que una estrella es igual a un asteroide también? Hermanos, la Biblia es consistente. Si usted lee la profecía, muchas aguas, ¿qué son las aguas en la profecía? Gente, Gentes. Pero en otra parte de la profecía dirá que las aguas son otra cosa, que son caballos o que... No, las aguas siempre son gentes. Entonces, si seguimos un principio de interpretación para un símbolo, hermanos, ese mismo debemos seguir para todo lo que tiene que ver con ese símbolo. ¿Cómo es posible que aquí, hermanos, decimos que una montaña es un asteroide, pero acá una estrella es un asteroide? ¿Cuál es el principio de interpretación para decir que ambas cosas equivalen a un asteroide? Creo que está muy claro. Lo dijo también Mervyn Moore en su libro. ¿Es una qué? Especulación, hermanos. ¿De acuerdo? Cuando él dice que estamos en condiciones para especular. Muy bien. Vamos a avanzar, hermanos. Y ya estamos concluyendo. La tendencia del futurismo, hermanos, es recopilar citas del espíritu de profecía referentes a calamidades y desastres para colocarlas juntas como cumplimiento de un periodo correspondiente a las 7 trompetas. Como hemos visto, es muy cierto que ocurrirán desastres cada vez mayores en cumplimiento a lo dicho por el Señor Jesucristo y confirmado por la pluma inspirada. Y ellos son gotas de las plagas, pero no ocurren todos bajo un breve periodo de tiempo, pues ya la hermana White en su tiempo señaló que ya estaban cayendo dichas gotas de los juicios. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto es sobre el tiempo de angustia. Ahora quiero hacer una mención, hermanos, sobre este libro. Porque en la interpretación futurista se nos dice que todos estos acontecimientos corresponden al pequeño tiempo de angustia. Todo esto que usted ve aquí corresponde al pequeño tiempo de angustia. Así lo dice el video. Y entonces resulta que el libro de Primeros Escritos, hermanos, tiene un capítulo que se llama El pequeño tiempo de angustia. Déjenme encontrarlo. Aquí está. Es el capítulo 10, El pequeño tiempo de angustia. Entonces, de este libro, hermanos, se cita para decir que van a suceder todas estas cosas. Pero cuando usted lee el libro, léalo por favor, lea con cuidado el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días, que se titula El pequeño tiempo de angustia. ¿Y sabe de qué habla este capítulo, hermanos? Este capítulo, hermanos, hace énfasis en la experiencia del pueblo de Dios al permanecer fiel a la observancia del sábado. Este capítulo no hace énfasis a calamidades o destrucciones en la tierra, no, hermanos. Este capítulo hace énfasis en esto, hermanos. Como lo dijimos, el pequeño tiempo de angustia. Tiene que ver, el punto focal de ese pequeño tiempo de angustia es que el pueblo de Dios está predicando fuerte el mensaje, pero que está siendo perseguido por causa de ese mensaje que es el sábado. Nada, el punto focal, el énfasis que la hermana Juay hace sobre el pequeño tiempo de angustia no gira en torno a qué, a calamidades, a desastres, a matanza. No gira en torno a eso, hermanos. Lea con cuidado ese capítulo del conflicto de los siglos. Y, muy bien.
Vamos a ir avanzando. Y quiero terminar leyendo algunas citas del espíritu de profecía, hermanos, que nos ayuden a comprender lo que hemos venido diciendo. Antes de leerlas, vamos a recapitular para cerrar con esto. ¿Por qué las trompetas están mal ubicadas cuando las ponemos al frente? Porque se da como inicio el terremoto de Apocalipsis 8:5. Hemos comprobado a través de la pluma inspirada que ese terremoto sucede o tiene relación con la segunda venida del Señor Jesús y no antes. Que Dios va a utilizar los 144,000 durante 42 meses o 3 años y medio para predicar el mensaje de los 3 ángeles durante la cuarta trompeta, pero antes ya hubo una mortandad tremenda de 1.5 billones de gentes, y que luego Dios utiliza a los 144,000 que ya han sido sellados para que prediquen el mensaje. ¿Con qué objeto? Si cuando son sellados se acabó la gracia. Así que por más que usted predique, nadie podría ya, hermanos, acercarse al trono de la gracia, porque Jesús, ¿qué pasó? Salió de ahí, hermanos. Solo analice los acontecimientos. Yo les invito para que vean ese video detenidamente, hermanos, pero que lo agarren con un libro del Espíritu de Profecía, con el conflicto de los siglos y su Biblia a la hermano, y veamos así. Chéquelo así, hermano, y entonces usted va a ver que hay un error tremendo cuando se interpreta esto así. Porque como bien dijo Marvin Moore, son especulaciones, hermanos, y el pueblo de Dios no puede estar sustentando su fe en especulaciones. Dice la palabra del Señor: los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos, reemplazados con teorías que producirán confusión antes que luz verdadera. Me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una vez y otra. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero las interpretan y las aplican mal. Las teorías que supuestamente eran correctas, en realidad no lo eran. Y sin embargo, muchos pensaban que eran justamente las teorías que debían presentarse al pueblo. Mensajes Selectos 2, 116. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Se vio que las profecías constituían una delineación, ¿qué? Simbólica. ¡Wow! A ver, esto está importante. Miren, dice la hermana White que se expusieron ante la gente los acontecimientos, ¿qué? Históricos. O sea, a la gente se le presentó, ¿qué? La historia. Y luego dice que esa historia o que esos acontecimientos históricos mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al fin de la historia terrenal. A ver, cuando entonces estamos hablando de las profecías y de sus símbolos, ¿cómo debemos entender dichos símbolos? O más bien, ¿cómo debemos entender nosotros todo lo que encierra esa profecía? Como símbolos, hermanos. No como una interpretación que literal. ¿Se acuerdan lo que vimos? Esta tendencia futurista dice, bueno, es que tiene que interpretarse como literal. Literal. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. Ha habido algunos que mediante el estudio de sus Biblias pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. La Escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar mal las Escrituras. Estamos empeñados en un tremendo conflicto, y este se torna más premioso y definido a medida que nos aproximamos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme, que trabaja constantemente con las mentes humanas, que no ha tenido una experiencia personal en relación con la enseñanza del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Algunos tomarán las verdades que se aplican a su tiempo y las colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así es como a causa de esas teorías se debilita la fe de algunas personas. Según las instrucciones que el Señor le ha complacido darme, usted está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros
verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para este tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro y todavía mantienen su fuerza en su lugar debido a la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Tremendas, de paso. Si usted lee a Maxwell, y si usted lee a La Rondel, por ejemplo, fíjense que esos autores tienen algo muy curioso. Ellos dicen, bueno, nosotros no descartamos el historicismo. Sí aceptamos la interpretación de las trompetas histórica. No somos futuristas, dicen. Creemos que van a tener un cumplimiento en el futuro, pero seguimos aceptando la interpretación historicista. ¿Cómo es eso? O sea, hermano, nunca un futurista le va a decir, sí, yo soy futurista y desecho el historicismo. Jamás. Siempre le va a decir, no, yo acepto el historicismo, pero sin embargo, también acepto el futurismo. ¿Sí? Y es lo que la sierva del Señor aquí, hermano, nos está mencionando. Dice, usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. O sea, dice, sí acepto la historia, pero también acepto que se van al futuro. La proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que le posee para sustituir el Antiguo por el Nuevo Testamento, hermanos. Es que cuando nosotros empezamos a mover los acontecimientos del lugar, hermanos, si movemos un acontecimiento tenemos que mover todos. Y hacemos una confusión. Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. ¿Pero cuáles cosas, hermano? Porque aquí alguien puede decir, ahí está, ya ves, si se van a repetir las trompetas. No, cierro al Señor aclara. Revivirán antiguas controversias, continuamente surgirán teorías nuevas, pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. Muchos investigarán sinceramente la palabra en busca de luz, tal como lo hicieron otros en el pasado, y verán la luz en la palabra, pero no pueden tener la misma experiencia que aquellos que vivieron cuando estos mensajes de amonestación fueron proclamados por primera vez. Como no tuvieron esta experiencia, algunos no aprecian el valor de las verdades que han sido para nosotros como postes indicadores y que han hecho de nosotros un pueblo peculiar. No aplican correctamente las escrituras y en consecuencia inventan teorías que no son correctas. Es cierto que citan abundantemente la escritura y enseñan mucho que es verdad, pero la verdad está tan mezclada con el error que lleva a conclusiones equivocadas. Y sin embargo, debido a que pueden tejer la escritura con sus teorías, piensan que cuentan con una firme cadena de verdad. Muchas personas que no han tenido participación en el comienzo de los mensajes aceptan estas teorías erróneas y son llevados por senderos falsos y así retroceden en lugar de progresar. Tal es el propósito del enemigo. Hermanos, no hay más que mencionar en esas citas del Espíritu de Profecía. Este mismo Satanás trabaja actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. Hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. Estas personas no consideran que la verdad ha sido establecida en el momento preciso por los mismos hombres a quien Dios guiaba para que llevaran a cabo esta obra especial. Estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos, de los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Estos mensajes, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar el mundo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos la Escritura para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Es cierto que hay profecías que aún deben cumplirse, pero repetidamente se ha llevado a cabo una obra errónea y esta continúa efectuándose por aquellos que procuran encontrar nueva luz en las profecías y que comienzan a apartarse de la luz que Dios ya ha dado.
Los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo, constituyen el Evangelio eterno y deben hacerse resonar por todas partes. Pero el Señor no pone sobre aquellos que no han tenido experiencia en la obra la responsabilidad de realizar una nueva exposición de las profecías que Él, mediante el Espíritu Santo, ha revelado a sus siervos y escogido para que las expliquen, hermanos. No hay, hermanos, cabida para dar interpretaciones personales. ¿Recuerdan ustedes el sueño de Guillermo Miller? Quienes no lo recuerdan lo pueden leer en Primeros Escritos. Guillermo Miller dice, el libro de Primeros Escritos, hermanos, que soñó, está en una habitación y hay un cofre que tiene muchas gemas, muchas perlas o joyas preciosas y que están colocadas en un orden, dice, bonitas las joyas. Pero de repente la gente empieza a entrar y empieza a mirar esas joyas y les llaman tanto la atención que las empiezan a sacar y las van colocando en diferentes lugares y empiezan a hacer un desorden con eso. Dice Miller que en su sueño él se angustia por lo que está viendo y quiere que la gente deje de estar metiendo mano a eso. Pero dice que entre saca uno, dice, y otros tantos están entrando para manosear. Y él se tira a llorar porque ve que no puede hacer nada. En la circunstancia dice que llega un hombre con una escobilla y que empieza a barrer aquel basurero que hicieron los que entraron. Y entonces pone otra vez cada gema en su orden. Hermanos, cuando nosotros agarramos los acontecimientos proféticos y los manipulamos a nuestro antojo y los ponemos allá y acá, estamos haciendo algo como lo que vio Guillermo. Estamos haciendo un desorden de aquel orden que Dios había establecido, hermanos. ¿Sí? En este tiempo, hermanos, el pueblo adventista debe estar preocupado por tener un orden en lo que atañe a la comprensión de estos mensajes, hermanos. Pero hoy impera tanta confusión. Y lo triste del caso, hermanos, es, miren, yo he platicado, quisimos hacer esta presentación por lo siguiente. Tuvimos la oportunidad de estar hace un tiempo en Chiapas, estaba en Chiapas con un grupo de hermanos, y se nos cuestionó sobre este punto de las trompetas, hermano. Entonces, cuando dimos una explicación, los hermanitos amablemente nos dijeron, oiga, hermano, ¿qué no lo entendemos así? ¿Cómo lo entienden? Entonces me explicaron cómo lo entienden y qué es la interpretación que ya vimos. Dije, ok, muy bien, hermanos, vamos a estudiar detenidamente. Agarramos Biblia, Conflicto de los Siglos y empezamos a estudiar, hermanos, en ese orden como lo hicimos ahorita. Cuando los hermanos iban entendiendo los acontecimientos, uno de ellos dice, hermano, dice, me siento apenado. Yo, ¿por qué? Porque no, dice, es que, ¿cómo yo pude aceptar cosas que no están en el espíritu de profecía, en el orden que se me dieron? Me siento mal. Dije, hermano, qué bueno que Dios le está dando la capacidad para comprender dónde estuvo el error. Pero es tiempo de volverse sobre sus pasos, hermano, y retomar aquello que es correcto. Pero me sorprende, hermanos, que cuando yo les preguntaba a muchos, oigan, hermanos, ¿y ustedes creen que las trompetas están al pasado o al futuro? Muchos decían, a futuro. La mayoría decían futuro. Y preguntaba, oigan, ¿y ustedes ya me pueden alguno explicar la interpretación al futuro? No, pues no. Bueno, ¿alguno ya la conoce? No bien. ¿Cómo? O sea, no han escuchado bien la interpretación futurista, pero ya creen en ella. Pues sí, hermano, es que, pues usted sabe, nos sentimos identificados, hay confianza porque nos conocemos de muchos años. Espera, hermano. Entonces le dije, hermano, yo les recomiendo esto. Yo hago lo siguiente, hermanos. Les dejo este video, analícenlo, compárenlo con lo que dice el Espíritu de Profecía. Usted se va a dar cuenta, hermano, que Dios le va a abrir la mente para comprender que hay una equivocación en el orden de acontecimientos que se dan. Pues, hermanos, estamos concluyendo aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que se pueda haber suscitado en el desarrollo del tema, pero concluimos aquí esta parte, esta presentación, hermanos, esperando que sea de beneficio. Quizá, hermanos, la presentación que se ha dado no sea lo más clara posible. Un servidor no tiene esa capacidad para poder explicar con tanta claridad las cosas que a veces en la cabeza tenemos, hermanos, pero procuramos, hermanos, que esto pudiera ser comprensible. Si así no fuese, hermanos, pues nos disculpamos. Al principio oramos para que Dios dirigiera este estudio, hermanos, y confiamos en que
Si un servidor, en la manera como lo ha presentado, no ha sido claro y quizá ha generado en la mente de ustedes más confusión que claridad, yo les ruego, hermanos, que vayan a la Biblia, vayan al Espíritu de Profecía, pero usted siéntese, hermano. No se vaya por un video, no se deje llevar por lo que dice una u otra persona. Usted agarre su Biblia, hermano, agarre el Espíritu de Profecía y usted lea. El error de los grupos de sostén propio, de todos lados, hermanos, y aquí voy a ser muy claro, de todo grupo de sostén propio, independientemente de que sea partidario de X o Y, el error común, hermanos, que encontramos es que los hermanos no están leyendo, no están estudiando, hermanos. Solamente se están dejando alimentar. Antes nos dejábamos alimentar por un librito que se llamaba Escuela Sabática. Alguien que uno estudió, que escribió, y eso lo aceptamos. Hoy nos estamos dejando alimentar, hermanos, por videos, que yo no digo que sea malo escucharlos, pero hay que analizarlos, y no aceptar de tajo todo lo que se nos presenta en el video. No importa la empatía que usted tenga con quien lo está presentando, dése la tarea de analizar, de escuchar. Sea de corazón sincero, hermano, y si usted descubre que ha estado en un error, pues, hermano, todavía estamos viviendo el tiempo de la gracia, todavía hay tiempo para que podamos volvernos a nuestros pasos. Que Dios les bendiga, y esperamos, hermanos, en otra presentación que habremos de tener, pues volverles a saludar. Gracias.